Bienvenidos a Marian y Lex. El día de hoy van a disfrutar un show de primera. En principio, que Marian y Lex fueron invitados a asistir a esta magnífica presentación de moda que se llevó a cabo en la icónica y bella ruina de San José el Viejo en la antigua Guatemala. Esto fue el 10 de diciembre en la noche y el fashion show es para conmemorar el bicentenario, los 200 años de la independencia centroamericana. Y México. Y México. Así que entonces, acompáñenos. Así que gracias por acompañarnos en otro domingo. Estamos muy contentos de poderles llevar otro fashion show, que estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Muchísimas gracias a Luisa Elgueta que nos extendió esta invitación. Ella es la directora de la Academia ATFI en la ciudad de Guatemala. Y si no me equivoco, Chiqui, Luisa también fue la coordinadora de todo el evento acá en la antigua Guatemala. Fue quien convocó a diseñadores, a maestros de moda, cuerpo diplomático de los 6 países, bueno, 6 contando a Guatemala, ¿verdad? Muy lindo, y con la Chiqui y nuestro director y el equipo tuvimos la suerte de ver un atardecer y luego la majestuosidad de San José el Viejo. Precioso. Iluminado de noche. Chicos, está a un costado del Hotel Porta Antigua. Saludos a nuestros amigos de por ahí. Es una experiencia venir a conocer ese lugar tan majestuoso y que sirve para eventos, ¿verdad, Chiqui? Precioso, sí, la verdad que, bueno, bodas, yo he tenido la oportunidad de estar en un par de bodas ahí, y la muy acústica, lindo. La acústica es buenísima. No, pues una nave alta. Sí, es una sola nave. Ah, sí. Sí, totalmente. Unos cumbiones, un chachachá y disco, todo se puede bailar ahí. No, la verdad que el escenario estuvo perfecto para un evento así de esta magnitud. Exacto. ¿Verdad? Y hablando de diseñadores, como dijo Lex, pues tuvimos la oportunidad también de ver los diseños de varios diseñadores guatemaltecos y mexicanos. Mexicanos, ¿verdad? Y centroamericanos. Y centroamericanos. Entre ellos tenemos a Sheila Medrano. Ay, Aguana Lima, perdón. Oguana sí. Lima. Ambas guatemaltecas también, con diseños muy innovadores. Todo venía con temas alegóricos y telas guatemaltecas, telas típicas, ¿verdad? O sea, diseños muy bien trabajados. Sí, muy modernos, pero con detalles de telas típicas que precioso. Sí, hay que chapó, un sombrero por ustedes, porque estos son el tipo de eventos que para Marian y Lex y toda la región, desde México a Costa Rica, nos enorgullece porque nos une como lo que somos, Mesoamérica o el Istmo Centroamericano, con nuestro hermano mayor, México. Bueno, México Country. México Country. No, y hablando de estos diseños así tan guatemaltecos, por ejemplo, no sé si quieres mencionar a la diseñadora que hizo el vestido del billete de 20. De 20 y en el torso en el medio torso de la modelo. De un strapless, exacto, de un vestido strapless. Lo van a ver porque está espectacular. Sí. Es de nuestra querida amiga Lola, la guapa Lola. Gracias por participar en todo esto. Te queremos mucho, Lola. Sí, qué gusto, qué gusto. Solo en cosas de moda nos vemos, vennos a visitar un día. Pero lo que a la Chiqui a mí nos dejó pero sorprendidos es que en el strapless de la modelo, en lo que sería el cinturón, tiene la imagen de cuando se firmó el Acta de Independencia y destacando a la gran Dolores Bedoya. Sí. Bordado. Precioso. A mano. Sí, bordado. Chiqui, cuéntales de la bolsa, por favor. Sí. Ay, yo la quería bolsa, para mí. Pues que es un bolso así redondo con la ficha de 25 de Concepción. Correcto. ¿Verdad? La modelo. Sí, y de buen tamaño. Sí, de buen tamaño. Como sí, para llevar o para y todo en tonos así como azules. Sí. Tú, para ti, ¿sabes? No, pero es que es un arma de defensa, Chiqui. Uno nunca sabe. Él anda con la cartera así, viendo a quién cartera en la calle. Se salvaron unos. Chiqui, se salvaron unos por ahí que no me dio tiempo, pero ya iba yo. No, pero genial. Bueno, y le presenté a mi queridísima Marian, alias la bella Chiqui, al magnífico guatemalteco radicado en Nueva York. El gran diseñador, pero de veras a nivel internacional, Manuel de la Cruz. Fue un gusto, yo tenía años de no ver a Manuel y nos encantó, y con la Chiqui se llevaron revientos. Tenemos fotografías
Bueno, más bien, la Chiqui y yo salimos y se armó un gran relajo afuera. Todo el show se fue para afuera. Sí, todo el mundo empezó a salir. Y Chiqui habló con este chico Portillo. Sí, tuvimos la oportunidad también de conocer al maquillista profesional y estilista Julio Portillo del Salón Aesthetic en la ciudad de Guatemala, en la zona 13. Él pues nos sacó ahí un grupo de modelos que él había hecho el maquillaje de todas. Impresionante. Lo van a ver ahorita en las fotos. Las fotos donde estaban a todo el mundo, toda la chica. Sí, pero los matices, impresionante, sí. ¿No? Todo diferente. Todo diferente, todos los vestidos y todo diferente. La verdad fue una noche que disfrutamos mucho porque muy colorido. Me encantó ver las telas típicas y todo en todo esto. Diseños muy, muy bonitos. Y luego, pues ya al final las pasarelas estuvieron muy interesantes. Correcto. ¿Verdad? Ya al final, entonces se hizo una premiación de lo que iba a ser la ganadora a la aguja de oro. Reina Bicentenaria. La mexicana guapísima. Universe. ¿Cómo se llama la chica, Chiqui? Emma Zarco Ruiz. Ella fue la ganadora. ¡Viva México, señores! Muy linda guapa. ella, muy linda. Con Chiqui empezamos, realmente fueron muy finos, nos tenían asignación de asientos en un lugar privilegiado. Y estábamos así, cuando en eso pasó esta chica, de veras nos robó a los dos. A los dos. Porque no sé qué estábamos hablando, ¿no? Para variar. Y entonces pasa él y digo, mira qué mujer tan linda. Sí. O sea, muy... sobria, elegante, alta. Sí. Delgada, pero delgada con cuerpo. Sí, ¿verdad? Exacto, sí. Y con esa simpatía que solo las mexicanas tienen. Todas tienen simpatía, pero los mexicanos son... Un vestido verde precioso. En el color es esmeralda. Sí, exacto. En un degradé esmeralda. No sabíamos en ese momento... que era la reina. Pues que ella iba a ganar, no había ganado. No había ganado, cierto. Pero no sabíamos que ella era de las candidatas. Candidatas, exacto. Pero la Chiqui, Marian y Lex le echaron la buena suerte porque dijimos, qué linda. Muy linda. Y poco sabíamos que era la coronaron luego. Sí, había entre las candidatas, pues, una modelo guatemalteca, una salvadoreña, las tres muy lindas, y Emma Zarco, muy lindas las tres, ¿verdad? Pero sí, la verdad que la premiación estuvo muy, muy justa, muy interesante. ¿Y tuvieron ronda de preguntas y respuestas? Sí. Ay, no hubieran visto, ¿saben quién estaba? Y me dijo, quiero escuchar. Quiero escucharlas, por favor, ahorita. Ay, me cayó esta horrenda. Pero tenía razón. No, estuve interesante. Porque yo andaba de niño malcriado. Y la Chiqui, que es seria, yo decía cosas que la Chiqui... Pero me porté bien, ¿verdad, Chiqui? Sí, no. Y al final, pues, tuvimos ya afuera, ¿verdad? Ya haciendo hicimos una... Todos detrás y muchísimas gracias, nos dieron una tremenda bienvenida. Toda la gente realmente estaba detrás de Marian y Lex. Sí, y nos venían a decir, mire, no quieren tomar foto de esto, y no quieren tomar foto de lo otro, nos podemos tomar fotos con ustedes. Sí. Así que y bueno, platicamos con Emma, ¿verdad? Unos minutitos. Correcto. Ahí nos tomamos unas fotos con ella también. Y en general todo el evento pues fue muy, muy interesante. Me encantó haber asistido. Fue totalmente una noche altruista, para recordar, lindo, ¿verdad? De muy buen gusto. Sí, exacto. Y todo esto pues salido de Guatemala, ¿verdad? De la academia esta ADFI, así que un éxito el Vika Fashion Show. Sí, bravísimo. Y bueno, luego pues calabaza, y yo no me fui a mi casa. Sí, no, él no. No, los Wilson, pues, como son gente así, como debe ser, y yo soy como debo ser, me fui. Los que no tienen niños que salgan, que se vayan. No, yo soy un niño, yo. Él. Y entonces le pedí permiso a Marian y a Glenn Wilson, me dieron permiso de ir a cenar con unas amistades y me fui, Chiqui, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? Al ¿Por qué no? Ay, de los Payeras. José, Carola. Y ahí entré y la gente muy linda, rápidamente. Sí, exquisito todo. Sí. Y cuando me quité con el sano distanciamiento la mascarilla y me escucharon la voz, estos queridos chicos Alejandro y... Ay, ¿cómo se llama? Era con A. Ahorita me voy a recordar. Alejandro y... Ay, bueno, si digamos... Si se recuerda, lo vamos a poner. Sí, pero si no, ya saben de quién estoy hablando. Se acercaron, una pareja muy bonita, y nos felicitaron, le mandaron felicidades a Chiqui, como en lo personal, al equipo, como Marian y Lex, y a nuestro director general. Da gusto, de veras que da gusto. Y bueno, después ya ahí sí finalmente me fui para mi casa, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué horas? Pero bueno. No me acuerdo, yo nunca sé la hora, pero la cosa es que llegue. No, estuvo interesante, así que muchísimas gracias a las personas involucradas, a las personas que nos invitaron y que hicieron de este evento
un éxito realmente, Totalmente. ¿verdad? Y que sigan. Sí, por supuesto. Sí, es algo de admirar, definitivamente. Totalmente. Así que ya ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Si les gustan nuestros contenidos, por favor, suscríbanse, dennos un like y que estamos ahí domingo a domingo trayéndoles. En algún momento pues vamos a tomar una pausa. En algún momento, tal vez por ahí por enero, entre la segunda y la tercera temporada, solo porque yo tengo que encargarme de todo esto. Si no transmitimos en lugar desde el estudio, desde la cama de la chiqui. Y con el bebito y el bebón. Ay, yo me metí con pachama y me meto también a platicar. Pero muchísimas gracias. Los exhortamos a que sigan con este tipo de eventos. Y si ustedes consideran que la ventana de Marian y Lex puede colaborarles, estamos a las órdenes. Por favor, déjenos saber. Les deseamos una excelente semana y nos vemos el próximo domingo en Marian y Lex.